Hola, hola, ¿cómo le va a todos ustedes? Un nuevo programa de Nuestra Voz. Y en el día de hoy vamos a tener, siempre tenemos una voz especial, pero digo una voz especial porque hubo una movilización, el 1F, y de alguna manera queríamos una reflexión sobre la misma, y también tenemos muchos temas más. Y se la vamos a pedir al doctor Gustavo López, que ya lo tenemos acá en pantalla, a ver si lo podemos ver ahora. Gustavo López, Gustavo Idoyaga te habla, ¿cómo te va? Un gusto saludarte, un placer. Bueno, primero reflexión, ¿no? Después vamos a hablar del ENACOM, vamos a hablar del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero bueno, la marcha del 1F, ¿qué significa para vos? ¿Por qué decidiste acompañar esta marcha? Algunos lo llaman contra la Corte Suprema, no sé cómo lo podés definir o tipificar vos. Mira, por una justicia democrática y por una justicia que haga honor a la palabra. Digo, el Poder Judicial o la Corte Suprema es la cabeza de uno de los tres poderes del Estado y realmente es una de las peores cortes que nosotros hemos visto en las últimas décadas en la Argentina, comparable, quizá, en muchos de sus aspectos, a la Corte de mayoría automática que tenía el menemismo. ¿Por qué? Y te puedo enumerar media docena de razones por las cuales marché. A ver. Dos de los cuatro miembros de la Corte no tienen hoy autoridad moral para estar en la Corte porque tanto Rosati como Rosenkrantz habían aceptado entrar a la Corte por decreto, violando a la Constitución Nacional, que establece un mecanismo especial para ser juez de la Corte Suprema de Justicia. Bien. Ya eso le hubiera impedido a ellos llegar a ser miembros de la Corte. Bien. Irursum, por la cual gente sin condena estuvo presa en la Argentina. Digo, eso es otra barbaridad que viola el principio de defensa en juicio, el debido proceso, las garantías constitucionales, la aplicación del 2x1 a los genocidas. Tuvo que salir el Congreso 48 horas más tarde a decir que la interpretación de la ley no se aplicaba y tuvieron que sacar una ley adicional porque la Corte quería aplicar un mecanismo de reducción de penas que se había aplicado en la década del 90, presos comunes, cuando las cárceles estaban estalladas, para los genocidas. Lo que hicieron con el juez que destituyeron a través de una maniobra en el Consejo de la Magistratura, cuando Lorenzetti le tomó juramento tardío a uno de los miembros del Consejo de la Magistratura y aprovecharon esas 2 horas de diferencia para poder destituir a Freiler. Digo, con eso alcanza para decir esta Corte merece juicio político. Ahora, ¿por qué marché? Para advertir a la sociedad que necesitamos depurar, mejorar y cambiar nuestro Poder Judicial. Gustavo, bueno, primero mencionaste el tema de una serie de maniobras que realizó la Corte Suprema, por lo cual, bueno, te ha movilizado a esta marcha. Ahora, a partir de la marcha, ¿qué es lo que se tiene que hacer desde el Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, para lograr de alguna manera que mejore la performance del Poder Judicial? Bueno, lo primero que hace la marcha es poner negro sobre blanco los problemas de funcionamiento de la manifestación ciudadana muy importante. Y acá lo que corresponde es al poder político o iniciar juicio político a la Corte. Esto lo puede hacer cualquier diputado, cualquier senador o el propio Poder Ejecutivo, y el mecanismo de juicio político se inicia en diputados y después pasa al Senado. Ese es un mecanismo. La otra es una profunda reforma dentro del Poder Judicial que implique la ampliación de los miembros de la Corte por una Corte en donde se cambie esta mayoría vergonzante, por decirlo de alguna manera. Y vuelvo a repetir, más allá de las, en la justicia o en el derecho hay ideología, no es que no las hay. Claro, claro. Hay a favor de una posición, a favor de otra posición. Lo que no puede ocurrir es que la Corte viole sistemáticamente las leyes. Entonces, esto es lo que estamos cuestionando. Estamos cuestionando la violación de las leyes.
Entonces, por un lado yo creo que hay que avanzar con el juicio político y por otro lado hay que seguir buscando una reforma muy profunda en el Poder Judicial de la Argentina. Gustavo, viste que se está avanzando a través de lo que más se llamó la Gestapo sindical. Me refiero al ex ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Gustavo Villegas, bueno, y todos los 3 agentes de la AFI, la presencia de funcionarios de la provincia de Buenos Aires, donde específicamente se marcaba la persecución gremial. Bueno, ¿todo esto va concatenado o no va concatenado con lo que se está pidiendo que debe reformarse la justicia? De hecho, agreguemos una nota, si queremos relación, todas las investigaciones de escuchas terminaron en Comodoro Pi. ¿Qué es lo que está pasando con todo esto? Mira, lo que ha hecho el macrismo fue colonizar la justicia federal. Sí. Cosa que además toleró la Corte y avaló la Corte. Por ejemplo, el pase de jueces como Máiquez de la justicia ordinaria, ¿sí?, a la justicia federal. Sí. Cuando vos concursás para un cargo, Para un cargo, claro. Bueno, no podés concursar para un cargo y después pasar a otro. Cuando yo concurso en la facultad a una materia, no entro a una materia y después me paso a otra como si hubiera concursado en esa otra. Bueno, lo que hicieron fue colonizar toda la justicia federal, que aquí en la ciudad de Buenos Aires está representada por Comodoro Pi o Comodoro Pro. Bueno, entonces uno lo que pide es una reforma muy profunda en la justicia federal, porque es esa justicia federal la que, por un lado, persiguió opositores, sí, la famosa doctrina Irursum o Stornelli, y segundo, bueno, ahora, al decir de algunos políticos que están investigando en la Comisión Bicameral de Seguimiento de las acciones de la AFI, ahora lo que están haciendo es legitimar todo esto con fallos judiciales vergonzantes que está sacando la Casación Federal, es decir, absolviendo a muchos de aquellos que hicieron todas estas trapisondas. Bueno, lo que nosotros necesitamos es, algunos lo comparan con la ley de autoamnistía de la dictadura. Bueno, en lugar de la ley de autoamnistía son fallos de autoamnistía. Es la propia justicia la que está amnistiando las tropelías, que la propia justicia avaló o mirando por otro lado o persiguiendo y encarcelando. Clarísimo, Gustavo. Bueno, hacemos un vuelco de página. Vamos a otro tema también que nos ocupa y nos preocupa, que es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. He visto declaraciones tuyas, ¿estás de acuerdo? Bueno, quedamos encerrados. La deuda la contrajo el gobierno anterior, estamos con escasas reservas, el escenario de incertidumbre es muy alto y por eso te consultaba cuál es tu visión con respecto al acuerdo con el FMI. Mira, yo creo que como vos decís, primero, una deuda que contrajo el macrismo de una manera irresponsable, 44.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional que son absolutamente impagables, y entre el 2022 y el 2023 vencían 40.000 de esos 44.000 millones de dólares de capital, porque nosotros fuimos pagando algo de capital y algo de intereses. Entonces, en una situación de encerrona que nos deja el gobierno anterior, se logró el mejor acuerdo posible, un acuerdo heterodoxo, donde se patea recién para el 2026 el comienzo del pago del capital, donde no te exigen reformas estructurales y donde obviamente tenemos la incomodidad del Fondo Monetario Internacional que nosotros no trajimos, pero tenemos que solucionar el problema. Entonces, dentro de las dos opciones, que era no pagar, entrar en default técnico, y esto significa que se le corte el crédito a la Argentina, a hacer el mejor acuerdo, que no es el acuerdo deseado, es el acuerdo posible para que la Argentina durante los próximos 4 años no pague capital de deuda, pueda seguir acumulando reservas, pueda seguir creciendo. No hay recorte en la obra pública, no hay recorte de salarios, no hay recorte de jubilaciones, no hay reforma previsional. Bueno, y esto nos permita mejorar para cuando se llegue al 2026, si tenemos el dinero para empezar a pagar o hay que encarar otra negociación. Pero digamos, nos da un aire
para los próximos 4 años, para nosotros o para el gobierno que sea. Clarísimo, clarísimo. Bueno, y si te parece cerramos con el ENACOM. Porque, bueno, le quiero comentar a la gente, inclusive yo mismo había perdido un poco la trazabilidad de Gustavo López, porque, bueno, asumió como diputado, ahora retomó nuevamente el ENACOM. ¿Es correcto, no? Exactamente, exactamente. Sí, el 10 de diciembre volví al ENACOM. La verdad que, bueno, hemos aprobado proyectos muy interesantes en el último directorio del mes de diciembre y ahora en febrero vamos a seguir aprobando proyectos, pero yo te diría que lo más trascendente es 2.000 millones de pesos que hemos aumentado el fondo, que era de 1.000, para barrios populares. Ese fondo ya lo hemos comprometido. Pero, discúlpame, ¿en qué consiste? O sea, un fondo para barrios populares, ¿para qué objetivo? Para llevar conectividad a través de fibra óptica en los barrios populares. Bien, perfecto. Entonces, ya hemos aprobado proyectos por 1.000 millones de pesos que están en ejecución y hemos dotado al fondo de 2.000 millones más para seguir ejecutando conectividad en barrios populares. Bien. Los barrios populares, la conectividad en las escuelas, le tenemos que sumar la conectividad en zonas de difícil acceso. El ENACOM está, lo que ha hecho en este año que terminó fue incorporar a 453.000 personas que estaban fuera de sistema al sistema de conectividad a través de todos estos planes, que nosotros lo que hacemos es financiar la obra de infraestructura y una vez que está la obra, la gente se puede conectar. Bueno, este es el objetivo que nosotros tenemos, llegar a conectar a 2 millones de personas de aquí al 2023, que si no pusiéramos la plata para hacer las obras, quedarían fuera de la conectividad. Vos lo que querés decir, a ver, con esto es alcanzar con fibra óptica en barrios populares. Exactamente, alcanzar en fibra óptica en barrios populares. Yo calculo que a fin de febrero, principio de marzo, se está terminando una obra también financiada por el ENACOM, que es la incorporación de Tierra del Fuego a la red federal de fibra óptica. Tuvimos obra que está ejecutando ARSAT. Así que, bueno, la red federal de fibra óptica estaría en las 24 provincias, porque en el gobierno de Cristina se cruzó el estrecho de Magallanes, en los 4 años de Macri no se hizo nada con eso. Bueno, se estaría terminando la obra, que es un acuerdo entre el gobernador Melella y ARSAT, financiado por el ENACOM, para que la provincia 24, en este caso Tierra del Fuego, también esté conectada con la misma red. Así que estamos muy contentos, estamos trabajando mucho y el objetivo es que la conectividad como derecho humano se consagre en nuestro país. Gustavo, para cerrar, ustedes el año pasado habían declarado servicio público esencial a la conectividad y demás, para lo cual había que respetar un cuadro tarifario y para lo cual los grandes grupos oligopólicos hicieron presentaciones judiciales. ¿En qué estado se encuentra todo eso? Hasta abril lo tenemos suspendido y es una de las cuestiones que nosotros le reclamamos a la justicia, volviendo al primer tema. Sí. Cuando el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo sancionan normas y nadie las declara inconstitucionales, no puede ser que el Poder Judicial suspenda la aplicación de las normas hasta que se resuelva la constitucionalidad o no. Bueno, llevamos 1 año y medio con una norma suspendida hasta abril de este año y esto implica que la gente paga lo que las empresas quieren y no lo que el Estado regule o lo que vale el servicio. Pero ¿cuál es el argumento, discúlpame, cuál es el argumento de suspensión de la norma? Mientras se discute el fondo de la cuestión, no la aplico. Bien. Porque las empresas aducen posibilidades de pérdida de ganancia o de pérdidas concretas en la explotación de su servicio. Ahora, no les piden balance, no se fijan si ganaron o perdieron, no se fijan si la gente puede pagar o no puede pagar. Lo que hacen es suspendo la regulación de precio y podemos estar 2 o 3 años con la regulación de precios suspendida, bueno, que es lo que temo que va a pasar si no se produce algún cambio un poco más profundo en el Poder Judicial. Muchísimas gracias, Gustavo. Gracias a vos, tocayo, gracias. Y estuvo con nosotros Gustavo López, vicepresidente del ENACOM. Un pequeño corte, quédate con nosotros que seguimos con más Nuestra Voz. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social.
es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Bueno, señores, hemos compartido la entrevista con Gustavo López, vicepresidente del ENACOM, que tuvo un periodo en el cual ocupó nuevamente la Cámara de Diputados, fue por una rotación, principalmente fue porque un diputado se retiró de la Cámara, tuvo que cubrirlo, finalizó su mandato como diputado y retomó nuevamente dentro del ENACOM. Y hablamos, con respecto a la ENACOM, el tema de la accesibilidad, algo tan sensible como es Internet. ¿Por qué tan sensible que representa la accesibilidad al Wi-Fi, a la fibra óptica? Primero, por ejemplo, para lo que es la escolaridad, lo que pasó durante la pandemia, donde se pudieron potenciar y visualizar cada vez más las diferencias entre los que menos tienen y los que más tienen. Por eso están trabajando desde el ENACOM con este concepto de llegar con la red móvil a distintos lugares y principalmente a los barrios populares. Por un lado tenemos ese abordaje. El otro abordaje que hicimos con Gustavo López estuvo referido al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, un acuerdo que fue contraído en la gestión anterior. La deuda es indiscutible, que correspondió a la gestión anterior, el tema del Fondo Monetario Internacional. Una deuda que tenía plazos que eran muy cortos y montos muy significativos. Plazos muy cortos porque este año vencían casi 20.000 millones de dólares, 19.000, 18.000 el año que viene, y esto tornaba imposible cualquier pago. Bueno, el gobierno trabaja en esa dirección, se está buscando que no aumente tanto la brecha, porque cuando hay una brecha cambiaria tan alta es un escenario de incertidumbre. La incertidumbre lleva a mayor devaluación. La devaluación, aunque sea en el mercado blue, aunque sea que vos no compres $1, esa incertidumbre hace que los formadores de precios traccionen sobre precios más altos. Esto se traslada a la canasta de consumo. En la canasta de consumo se tracciona al poder adquisitivo, el poder adquisitivo a los salarios. Bueno, fíjense cómo todo esto tiene un efecto negativo o positivo si se logra un ciclo virtuoso. Por eso, de una gestión que contrajo una deuda muy grande con el Fondo Monetario Internacional, nos genera a nosotros este tema, esta incertidumbre. ¿Hay acuerdo? No hay acuerdo. Bueno, el gobierno terminó cerrando. Ahora sí, me están diciendo que tenemos una comunicación con el economista Nicolás Pertierra. Nicolás es economista del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz. Nicolás, Gustavo Vidoyaga te habla. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo estás, Gustavo? Gracias por comunicarse. Nicolás, bueno, primero, ustedes trabajan muchos con índices de supermercadismo. ¿Tienen algún último indicador de canastas básicas o de canastas populares? Sí, justo hoy hicimos un relevamiento que nos da una variación cerrando el mes de enero de 3,6% en supermercados y con una variación fuerte de lo que son los rubros más sensibles, ¿no? Bebidas, alimentos secos y alimentos frescos. Me parece que ahí de alguna manera también queda un piso para la inflación de enero, que fue desde las primeras semanas bastante importante. ¿Cuál es el monto? 3,6% concretamente la variación de los precios de supermercado. Sí. Como una referencia, el índice de inflación de INDEC mide varios rubros más que los que... Discúlpame, no, te entendí, pero vos dijiste que a su vez hubo un subsegmento que traccionó los precios hacia arriba. ¿Ese segmento cuál fue el monto que se incrementó? ¿Por encima del 3,6%? Claro, sí, en el caso de bebidas estamos hablando del 4%. Bien. Y también en el caso de alimentos frescos del 4,3%. Bien. Ese es el dato que precisaba. Ustedes publican el corte, siempre corresponde a todo el mes de enero. Sí, lo hacemos semanal. En este caso lo que hacemos es analizar ya una vez cerrado el mes cómo evolucionó durante todo el mes estos rubros principales. Bien, bueno, y cerramos con este tema, si te parece, el acuerdo
con el Fondo Monetario Internacional y obviamente a partir del acuerdo, el principio de acuerdo, porque todavía no se conocen todos los detalles. Yo sé que dentro de lo que es el oficialismo hay distintas posiciones, distintas versiones. Desconozco cuál es el abordaje que hacen ustedes desde el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz. Sí conozco la posición de Andrés Aciaín, quisiera saber la tuya. Sí, nosotros lo que vemos es amplia la gama de posiciones alrededor del acuerdo. Nosotros descartamos de plano las visiones más optimistas que plantean que este acuerdo permite despejar la incertidumbre, despejar el horizonte o ser una base para el crecimiento. Me parece que si eso es una posibilidad, si mantener la recuperación y continuar creciendo por segundo año consecutivo, que sería una novedad importante después de tantos años que no crecemos ni siquiera 2 años consecutivos, bueno, eso va a depender de las estrategias que tenga el gobierno en la política doméstica, en la política económica local y no por un acuerdo con el fondo. Discúlpame, pero a ver, es como que nos dejaron encerrado ahí y ahí quedaba, bueno, nos dejaron encerrado. El gobierno asumió con esa deuda, pero la pregunta que te hago, un acuerdo donde, por lo menos hasta el día de hoy, no piden reforma laboral, no piden reforma jubilatoria, no piden reforma impositiva y se mantiene la obra pública. ¿Cómo lo ves eso? Que en términos de lo que han sido los históricos acuerdos del Fondo Monetario es un caso excepcional, sin duda. Bien. Pero el problema es que aún así no es ninguna garantía para que la Argentina crezca a partir de un acuerdo, digamos. Se pone mucha expectativa justamente en el cambio de expectativa que puede generar el anuncio de un acuerdo. Y ahí me parece que por ahí hay un exceso de voluntarismo porque el gobierno igual va a tener que trabajar sobre problemas que el fondo no le va a solucionar, digamos. Las viviendas que se necesitan no las va a hacer el fondo, los acuerdos de precio que se necesitan no los va a hacer el fondo. Es decir, la agenda que queda hacia adelante tampoco es sencilla y el acuerdo, ni hablar que no garantiza eso, depende de lo que haga en definitiva el equipo económico. A ver, Nicolás, perfecto lo que estás diciendo. Ahora, el anuncio o el no anuncio, pero de un no acuerdo, ¿no empeoran aún más las condiciones? Bueno, puede ser una cuestión a discutir. Lo cierto es que la Argentina, desde nuestra visión, va a seguir en una situación muy similar a la que viene en los últimos 4 años. ¿Cómo es esa situación? Sacando obviamente la pandemia de por medio, una volatilidad y una vulnerabilidad a la vuelta de la esquina, digamos. ¿Por qué? Porque la montaña de vencimientos que tiene la Argentina y que acordó Macri en 2018 no desaparece en los próximos 2 años y medio. No, seguro, sí. Entonces, la amenaza del default sigue cerca, porque Argentina, aún acordando, ante algún desvío o incumplimiento de las metas, no va a poder hacer frente a un pago con sus propios recursos. Entonces, esa inestabilidad macroeconómica que está muy ligada, pareciera que no, pero está muy ligada a la vida cotidiana de los hogares. Veamos lo que pasó sino en 2018 y 2019, un descalabro financiero macroeconómico con un fuerte impacto en la vida cotidiana. Vamos, eso va a seguir estando y la solución de la deuda claramente no es definitiva con este acuerdo, ¿no? Clarísimo, clarísimo. Bueno, y para cerrar, proyección de inflación para este año. ¿Qué datos vienen trabajando ustedes? Bueno, nosotros vemos, sobre todo por lo que se ve de estas primeras semanas, que se va a mantener en un mismo nivel como una velocidad crucero en torno a ese 50% que venimos teniendo en 2019 y 2021. ¿Qué factores la pueden hacer variar? Bueno, cuál sea la política tarifaria puede tener un impacto que la suba algunos puntos o que si el 20% anunciado se mantiene, también la contenga. Hay que ver en un marco del acuerdo con el fondo cómo se da eso. Bien. Pero es muy parecido a lo que vimos en 2021, porque no hay un programa concreto que le permita a uno pensar la inflación va a tener una baja considerable en este año. Bueno, Nicolás, muchísimas gracias por comunicarte con nosotros. A ustedes, muy buenas tardes y gracias por el tiempo. Bueno, señores, estuvimos con Nicolás Pertierra, con Gustavo López en la primera parte del programa. Vienen los agradecimientos nuevamente.
Vamos a hacerlo a Sastrería Windsor, www.sastreriawindsor.com.ar o @sastreriawindsor. También quien nos maquilla, que es Paula Johnson. Ustedes la pueden buscar como Paula Río Frío y a ver si tenemos el zócalo por ahí, @Paula Johnson. La pueden buscar en Instagram, realmente una profesional de lujo. Yo me despido de todos ustedes. Nos vemos el próximo sábado en la edición especial de Nuestra Voz, donde revivimos todas las temporadas de Low, y todos los jueves, 19:30 horas, acá por Argentinísima Satelital.